Lucas capítulo 24. Los que no tengan Biblia y no se la han podido comprar, acérquese a algún líder y dígale: cómpreme una Biblia, yo le paso el dinero. Usted creía que se la íbamos a regalar, Pero una hermana aceptó al Señor y lo primero que hizo en esta iglesia fue encargarle a un líder que le comprara una Biblia. Qué importante es tener la palabra de Dios. Amén. Así que a vender el televisor y comprarse una Biblia. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios añada bendición a su palabra. Dios le bendiga. Reciba su asiento. Bendiga al que está a su lado y dígale: prepárate, Dios tiene un mensaje para ti esta noche. Prepárate, Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Qué impactante es encontrarnos con noticias que a veces pueden llegar a asombrarnos y otras veces a alegrarnos o desconcertarnos también. El pasaje que he leído, y me he permitido leerlo junto a ustedes,
para que de alguna manera vean paso a paso lo que a lo mejor no se ve a simple vista, lo que vivieron estos caminantes, estos dos personajes que no se les menciona su nombre, pero dos discípulos, dos seguidores, dos simpatizantes que iban tras Jesús, pero ahora regresan a su ciudad. Tal vez habían venido desde Rancagua a Santiago y se habían hecho parte de este ministerio, de este mover. No es tan lejana la aldea, pues 60 estadios son más o menos 11 kilómetros. Y en estos 11 kilómetros usted sabe que uno camina más o menos 5 kilómetros, y si es lento tal vez algo menos. Pueden ser 2 horas y media a 3 horas, entre 2 y 3 horas el caminar, el regreso a casa con las manos vacías. Qué triste es ver cómo regresan los que salen a conquistar el Everest y tener que llegar con el cadáver de uno de sus compañeros. No resistió. Qué triste es llegar con un score en contra, una vergüenza por no haber podido ganar en tal lugar. Pero qué triste y más descorazonador es volver con la esperanza por el suelo, la expectativa que ellos se habían forjado. El tumulto que había durado 3 años y medio más o menos, ahora había terminado. Ya era el final, ya era el epílogo, ya era la triste historia de siempre. Este sino que a veces a nosotros los chilenos nos persigue siempre en los momentos cruciales. Perdemos, no hay sino un hambre de poder consolidarnos. Estos dos caminantes eran discípulos, habían creído, y su fe imperfecta les lleva a ser parte de ese ministerio. No sabemos si vieron todos los milagros, si fueron uno de los 70 que predicaron. De hecho no eran uno de los 12, simplemente estaban muy allegados, conocían todo el mover, estaban en el ministerio de Jesús, conocían a los apóstoles, se habían sentido identificados, pero ahora vuelven a casa y vuelven con las manos vacías y con un corazón despedazado por la frustración. La frustración es el resultado de las expectativas insatisfechas. Cuando usted se forma una expectativa y no es satisfecha, usted entra en un estado de frustración. Y eso es lo que más daña. No es tan solo la oposición, no es tan solo el problema, no es tan solo el obstáculo, sino que lo que más nos daña es cuando dentro de nosotros sentimos el dolor de la frustración, lo que no hemos podido conseguir. No tan solo por la rivalidad del otro, el problema que el otro se nos impone, sino porque dentro de nosotros esperábamos algo. Y cuando esperamos algo, equivocadamente entramos en un estado de frustración. Volver a casa, así es una historia muy triste. Yo no sé si Jesús, en sus días que Él estuvo en la tierra después de haber resucitado, que fueron 40 días, en estos días en que Él estuvo apareciéndose a muchos, vino a ellos especialmente. No es un accidente, no es una casualidad que Lucas, el escritor, después de muchos años, el que recopiló todos los antecedentes, leyó el Evangelio de Mateo, sabía del Evangelio de Marcos, conocía a los apóstoles, ahora al recopilar los datos se entera de este incidente. Tal vez conoció Lucas a uno de estos dos caminantes, los que le trajeron a la memoria el día en que ellos volvían a casa, de Jerusalén a casa, esos 11 kilómetros cabizbajos, y cuando un caminante solitario se les apega. Yo creo que Dios tiene interés aún por los solitarios. Dios nunca abandona, Dios nunca desampara. Aún en los momentos más difíciles Dios está cerca de nosotros. Aún cuando yo no lo sienta, sé que Él está de mi lado. Y esta verdad se la vuelvo a decir a todo el que me escuche. Muchas veces yo me siento lejos de Dios, pero sé dentro de mí que Él no está lejos de mí. Y esa es una gran verdad. Por muy lejos que yo me sienta, no hace que Dios se aleje de mí. Diga gloria a Dios por eso. Aun cuando a veces no lo perciba, aun cuando a veces no lo note siquiera, Dios siempre está de nuestro lado. Bendito sea su nombre. Cleofas es el esposo de María, padre de Jacobo. Un discípulo o un apóstol no es claro. Lo cierto es que estos, cuando vuelven a casa, vienen discutiendo.
el momento de la desazón trae siempre como con resultado la discusión, trae el desencuentro, trae ese intercambio de decepciones. Y cuando usted encuentra a una persona que ha perdido su trabajo, una persona que no tiene dinero, y empiezan a cantarse sus dolores, sus enfermedades, sus problemas, es indudable que hay una ensalada de decepción que no nos gusta, llena de vinagre y llena de jugo de limón. Estos hombres vienen discutiendo entre sí estos 11 kilómetros a la casa, mas la Biblia dice que Jesús se acercó a ellos. No sabemos si delante o los esperó o caminó o simplemente apareció al lado de ellos. Y ellos solamente saben que en esos caminos solitarios era buena la compañía. Nadie caminaba solo. Ni siquiera le preguntaron cómo es que tú caminas solo. Siempre caminaban entre dos como ellos. Sin embargo, este caminante solitario se les acerca y se les inserta en la discusión, en la conversación. El verso 16 es clave para darnos cuenta de algo. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amado, Dios no es el fruto de nuestra observación. A Dios no lo conocemos en la medida de nuestra inteligencia. No es el resultado de la capacidad humana, por mucho que abusemos la vista. A Dios le conocemos en la medida que Él se revela. No vinisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Si usted está esta noche aquí, es porque el Padre lo trajo. Si usted puede cantar, es porque el Padre lo quiso. Si usted fue alcanzado por Dios, es por la gracia y la misericordia. Y esa es una razón suficiente para decir: gloria a Dios por haberlo conocido. Los ojos del mundo están velados. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo su influencia. Y entre los que se pierden, el evangelio está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hermanos, qué privilegiados somos. Qué privilegiados somos de haber conocido al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Salvador, al Señor. Diga gloria a Dios por eso. Aleluya. Cuando usted le hable a otra persona de Cristo, aun cuando tenga su religión, entienda, los ojos de Él están velados. No tan solo por la influencia satánica, sino por una disposición soberana de Dios. Y hay que pedir que Dios rompa el yugo, rompa esa resistencia y la gracia de Dios lo alcance. Ojos velados es lo que hay. Esa es la razón de la discusión. Cuando usted discute y no entiende, están sus ojos velados. Siguen caminando. Vean ustedes, ¿cuál es la razón de esta discusión? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? La tristeza es una razón de ser. A veces nos entristecemos por pequeñas cosas, pero estos hombres traían un corazón hecho pedazos. Era el Señor, Él caminaba sobre las aguas, era la esperanza, era el deseado de las naciones. Todas las profecías apuntaban que era el Salvador, el Mesías, el Silo. Pero ahora no está, ha muerto. Han ganado los malditos, los bandidos, las autoridades corrompidas de Jerusalén. Es una razón para estar triste. Cuando estamos tristes, pareciera que a Dios le atraen nuestras tristezas. Porque cuando estamos tristes es cuando más nos abraza, es cuando más lo sentimos, es cuando más se allega a nosotros. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas? Y respondió Cleofas: ¿acaso eres tú el único? ¿Eres forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han pasado allá? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hermanos, con toda la tristeza, con todas las expectativas, lo que había en estos corazones era una visión equivocada. Poner a Jesús solamente como un varón profeta, como un varón poderoso en palabra. Por muchos milagros que haya hecho alguien, seguía siendo un varón profeta como lo había sido Juan el Bautista. Era una visión incompleta e imperfecta, y en el mejor o en el peor de los casos es una visión equivocada. ¿Cuán equivocado estamos cuando pensamos en Dios? Creemos en el Dios que se nos enseñó en la catequesis, se nos enseñó en la cuna, en la formación familiar o tradicional.
se nos ha pintado a un Dios de distintas maneras. Un Dios que reacciona con ira frente a nuestros malos hechos. Un Dios que a lo mejor premia lo bueno. Un Dios que parece que tiene caprichos. ¿Cuánto equívoco hay cuando le ponemos prismas equivocados? La religión lo ha pintado. Aún los pintores del medioevo dibujaron a los apóstoles y aún al Señor, y ninguno de ellos ha sabido complacerme, porque el verdadero Dios que revela a Dios es Él mismo. La verdadera revelación de Dios la puede solo hacer Él. No te equivoques. No te equivoques. No es un varón profeta. No es tan solo un varón poderoso en palabra. Es el Señor de señores. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. El mayor de todos los problemas que tuvo Jesús fue que le reconocieran por lo que Él era. El problema que tenemos nosotros es que no le conocemos como Él es. La imperfección de nuestra visión nos lleva a una conclusión equivocada. Vea, una visión equivocada le lleva a unas expectativas equivocadas. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían una expectativa de redención, de rescate. No olvide el entorno social. Israel está cautivo bajo el imperio romano como todos los otros pueblos. Un imperio poderosísimo, ultra organizado, con sus ejércitos y sus políticas. Todo ello hacía que Israel estuviera bajo siempre el talón y el pie de Roma. Cuando aparece Jesús, ven en Jesús el libertador del yugo. Expectativa legítima, pero equivocada. Cuando usamos nuestras expectativas y queremos invitar a Dios para que las satisfaga y no son satisfechas y nuestras expectativas se quedan en el aire, entramos en tristeza y decepción. Y vemos gente no disfrutando del amor de Dios. Vemos gente no disfrutando del evangelio. ¿Le han ocurrido experiencias tristes? ¿Lo han traicionado? ¿Han hablado mal de usted? ¿Le ha ido peor ahora tal vez porque antes tenía dinero para hacer muchas cosas y ahora ha visto todo el mundo, aún la familia contra usted? Pareciera que el evangelio y Cristo y su causa ha sido una causa más de mal que de bien. Ha sentido la presión del mundo y del diablo para decirle antes era más feliz que ahora, y a veces le creemos y hacemos de nuestra vida cristiana una vida digna de lástima, digna de no ser imitada. Es un engaño del diablo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Tenemos nuestras promesas incólumes delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque me vean mal, yo estoy bien en Cristo, estoy bien, estoy mejor de lo que era. Si estoy en el evangelio es porque estoy mejor que lo que es estar en el mundo. Gente triste, cabizbaja por sus expectativas equivocadas. Si te contaron que conocer a Cristo era como sacarse el loto, estás muy equivocado. Es mucho mejor que eso. Amén. Dios me ha llenado las manos. ¿A cuánto les ha llenado las manos? Dios ha llenado el vacío de nuestros corazones. Dios me ha dado un norte y una ruta a la que seguir. Dios me ha dado sentido y significación en la vida. Tengo una razón del por qué vivir, aleluya. Lo que el mundo lo tiene, lo tenemos nosotros. Ellos parecieran tenerlo todo, pero no tienen nada. Y aunque nos vean que no tenemos nada, en Cristo lo tenemos todo. Todo, 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 todo. En el nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Me estoy diciendo hace días, alégrate un poquito más. Gózate un poquito más, cabezón. Dile al que está a tu lado, alégrate un poquito más. Dios te ha hecho bien, aleluya. Estamos mejor que lo que estábamos en el mundo, aleluya. Expectativas, esperábamos. Yo me había forjado un norte. Y como Dios no apareció a confirmarlo, entro en decepción, frustración y muchas veces culpo a Dios. Dios tiene la culpa. Si es poderoso, ¿por qué no me obedece?
¿Por qué no me hace caso? ¿Acaso no sabe Dios cuánto sufro? ¿Acaso no sabe Dios cuánto es lo que yo necesito? Dios conoce todas las cosas. Dios sabe por qué estás viviendo. Pero nunca olvides, lo decía anoche en el culto, que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es sabio. Dios es poderoso. Si es poderoso, es bueno. Él sabe cuándo, cómo darnos lo que necesitamos. Diga gloria a Dios. Diga a su nombre gloria, a su nombre gloria. Bendito sea su nombre. Oh varón, ¿por qué estáis tristes? Porque te habías creído que Él habría de redimir, se iba a meter en el entorno tuyo, te iba a dar lo que tú esperabas, no lo recibiste y parece que Dios es malo. Pero te voy a dar noticia, algo mejor, algo más que libertarte del imperio que te rodea, algo más que darte un trabajito, algo más que darte un par de zapatos. Te ha libertado del mayor de todos los enemigos que había, te ha sacado de la muerte y del infierno, venció, murió, pero resucitó. El Señor vive, el Señor vive, el Señor vive. El Señor vive. Esa es la verdad más grande y extraordinaria. Oh, y aunque no lo veas, y aunque no lo sientas, y aunque no hayas ido a la tumba a ver el sudario, y aunque no hayas visto nada, Él resucitó. Lo creas o no, Él vive. Eso me lleva a mí a pensar, Dios, ¿cuántas expectativas me he forjado yo? ¿Cuántas cosas creía que iban a pasar cuando yo me aprendiera tantos versículos, o yo creciera, o yo llegara a esta instancia? Y no han pasado nada. Y Dios sigue siendo bueno. Visión equivocada, conclusión, expectativa equivocada. Y lo que es peor, conclusión equivocada. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. Conclusión equivocada. Visión equivocada crea una expectativa equivocada y nos lleva a una conclusión equivocada. Ya es tarde. Son 3 días. Ya es demasiado tarde. Me imagino que estuvieron en la noche de la entrega. Supieron de ese día en que soltaron a Barrabás. No quisieron volver a casa. Y ahí estuvieron durante 2 días. Un día, lo vieron en el Gólgota. Y cuando tembló se escondieron en algún lugar y aguantaron la noche, la oscuridad, y se quedaron 1 día, 2 días. Ya el tercer día ya no hay nada más que hacer. Hay que volver a casa. Lo que hizo Pedro y Juan, volvamos a las redes. Es tiempo de volver a nuestra vida anterior. ¿Cuántos hemos querido volver alguna vez atrás? ¿Cuánto hemos dicho, ya hasta aquí llegué, no sirvo, no sirve? Y queremos reproyectarnos a lo que éramos antes. Pero el que ha conocido a Dios nunca podrá volver a ser el mismo. Cuando has gustado el amor de Dios, nunca podrán saciarte los amores del mundo, ni las pasiones del mundo, porque a Cristo no lo puedes meter en la bolsa donde el mundo está. Él es maravilloso. El que ha conocido a Dios nunca podrá volver a olvidarlo. No se puede olvidar a Dios. No se puede volver a ser el mismo. Es ya el tercer día. Conclusión equivocada. Sin embargo, unas mujeres nos han asombrado, nos han abierto los ojos. No hablan de profetas, ni siquiera de los apóstoles. No hablan de autoridades. Esa mujer relegada siempre a un segundo plano. Esa mujer que no era contada en los censos. Esa mujer que no tenía identidad civil, pues cuando moría el esposo, si no había un hijo heredero, pasaba a ser parte de las viudas. Por eso Jesús le dio un hogar a María, al adjudicarle un hogar en su amado Juan. Por eso le resucitó a la viuda el hijo único en Naín.
Esas mujeres relegadas que no sirven para nada. A ellas Dios les dio el placer y el privilegio de haberle contemplado. No lo asombró Gamaliel a estos hombres, no lo asombró Pedro ni Mateo, no lo asombró Juan. Lo asombraron unas mujeres que daban testimonio de que el Cristo de la gloria había resucitado. Dios se mete por camino por donde la razón humana no lo entiende, pero es verdad, el Señor hace como quiere y la gloria entera es de Él. Digan amén a esa verdad. Nos han asombrado unas mujeres, los que piensan que las mujeres son solo criadoras de niños, los que piensan que las mujeres solo saben hacer sopaipillas y tomar una escoba, los que piensan que las mujeres no tienen autoridad para hablar la palabra porque no son reverendas o no son pastoras o no son grandes teólogas. Le voy a decir que delante de Dios es donde valen las cosas. Delante de los hombres mucha gente será grande, pero delante de Dios son pequeños. Ahí en la intimidad, en la infidelidad, en la confidencialidad está la grandeza de una mujer que cultiva una relación con Dios. Y yo no creo ni en un hombre ni en una mujer, creo en el Dios que puede usar a cualquiera que se rinda y que se preste para ser usado como un vaso en las manos de Dios. Y fuera esa visión machista y estúpida de que Dios usa al hombre porque es hombre. Dios usa al hombre porque Él quiere en su soberanía, porque es un orden posicional, nunca esencial. ¿Aló? Nos han asombrado unas mujeres y algunos de los nuestros, pero a Él no le vieron. Qué terrible confusión que hay. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aleluya. ¿Cómo crece nuestra fe? Dios es espíritu. Respira profundamente. Dios es espíritu. No lo puedes oler, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, ni siquiera lo puedes sentir. Escapa a tus 5 sentidos, impalpable, pero está aquí esta noche. Dios es espíritu. Yo no lo he visto nunca, pero sé que Él está ahí, está aquí. Camina conmigo, camino con Él. Me oye cuando le hablo, me habla, me toca. Todo cuanto soy se lo debo a Él. Fueron las palabras del antiguo y viejo Tertuliano, que por fin lo descubrieron que era parte de los cristianos. Era consejero y amigo personal del César. Y cuando lo sorprenden en una catacumba, lo llevan prisionero. Y el gran Tertuliano, asesor, consejero, amigo del César, comparece y le dice: tú que eras mi amigo, le dice el César, estás siendo el traidor de mi imperio, estás adorando a otro Dios que no sea yo, tu César. Sin embargo, amigo mío, le dice, yo estoy dispuesto a olvidar todas las acusaciones. Voy a echar para atrás todo lo que está en contra de ti, con solo que hagas una cosa: reniega de Jesús ahora mismo. Di que no crees en Él y que tu Dios es César. Si no lo haces, te enviaré al destierro. Elegiré el mejor de todos los lugares para que sufras la muerte más cruenta. Te despojaré de todos tus bienes. Te exhibiré públicamente delante de todos, de todo el mundo, de la corte, para que sepan cómo trato a los traidores. Pero amigo mío, reniega de Jesús y esto se acaba aquí. Y el anciano Tertuliano, uno de esos líderes, esos mártires que no están en la Biblia, pero en la historia sagrada de la iglesia cristiana, le dijo: oh César, muchos años te he servido y hemos sido parte de esto.
pero tú me estás pidiendo algo que yo no podría hacer. He pasado más de 40 años sirviéndole al Señor que tú me dices que yo niegue. Y en estos más de 40 años nunca me ha hecho mal sino bien. ¿Cómo podría yo negar a Jesús, el que me ha hecho tanto bien? No podría negarlo, no podría negarlo, no podría avergonzarme ni renegar de aquel que dio su vida en el Calvario y me ha dado todo. Te quitaré todo cuanto tienes, tú no puedes quitarme nada, porque todos mis bienes están en la presencia de Dios. Te quitaré la vida no me la puedes quitar, porque se la entregué a Él. Aleluya. Ni mis bienes, mi lugar, mi vida le pertenecen al Señor. Y aun cuando no le hayamos visto, y aun cuando no hayamos ido a la tumba a verificar científicamente que ha resucitado, yo ya no necesito ver la tumba vacía. Sé que vive, sé que es real, sé que es poderoso, sé que ha resucitado. Aleluya. Nos han asombrado, no le vieron. El principio de ver para creer no vale, pero ellos quieren verlo. Jesús, al escuchar esto, los lleva a la palabra. Los trata duramente, pero con un corazón tremendo. Insensatos, no sabios, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay que creer todo, no parte, todo. No sea un testigo de Jehová que no lo cree todo, adapta una Biblia mentirosa al capricho y a la ignorancia de sus traductores. Crea todo lo que dice la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciese y que luego entrara en su gloria. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Me llama la atención ese versículo. ¿Cuántos quieren entrar en la gloria de Dios? ¿Sabe cuál es el camino? Padecimientos. Wow. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es necesario. Y eso es lo que dice Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Pero que también nos dice en Romanos 8:19: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, apláudalo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Diga gloria a Dios, diga un grito de júbilo. Dígalo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El camino del sufrimiento, de la incomprensión, del escarnio, de la burla, lo caminó el Señor, pero para entrar en la gloria no hay otra manera. Pero si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Aleluya. No prefieras las rosas para alcanzar las espinas, prefiere las espinas para alcanzar las rosas. Qué hermoso es lo que dice Jesús cuando dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabe qué? El único testimonio, ¿a dónde los lleva Jesús? Los lleva a la palabra. Mira, ¿quiere destruir mi fe? Destrúyeme este libro sagrado. Demuéstrame que es un equívoco. Demuéstrame que esta es una fábula de un pueblo antiguo, retrógrado, lleno de mitos y leyendas. Trata de destruirme la esencia de su mensaje. Trata de encontrarme una sola contradicción para que yo deje de creer en todo lo que creo. El libro más odiado ha sido el libro de Dios. Es en esta palabra donde se fundamenta nuestra fe. ¿Hacia dónde los llevó Jesús en sus dudas?
¿Qué es lo que aleja la incertidumbre? ¿Cuál es la madre de la superstición sino la ignorancia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas os parece que tenéis vida eterna. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Aleluya, aleluya. Será como el varón plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, que medita en la palabra día y noche y no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios se han de ceñir a la única fuente inagotable de fe y verdad, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Aquí está en la palabra. Y cuánto equívoco hemos tenido en nuestras iglesias, especialmente las pentecostales, que han abusado, hago esa distinción, porque no tan solo usar, sino abusar de estas manifestaciones en las cuales pseudo profetas se han levantado para ejercer influencia sobre el pueblo, anulando la palabra. Y hoy en día tenemos más cultos a la chilena, con más gente espíritu flaita que espirituales, fuera de la palabra, manipulando y ejerciendo influencia ilegítima sobre el pueblo, sobre la palabra. Estos pseudo profetas son los antiguos brujos de las antiguas tribus, que ejercían temor sobre el pueblo más que el jefe. Y hoy en día tenemos una playa de falsos profetas, falsos instrumentos que manipulan al pueblo y hacen que el pastor y la congregación tiemblen cuando no conocen la Biblia, la palabra de Dios. Hágale caso a ella, hable donde habla ella, calle donde calla ella. Aló. ¿Hacia dónde lo llevó Jesús? A la palabra. Tiene un problema, resuélvalo. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra, humildemente, con una mente abierta de niño, ávido de aprender y de recibir. Y vamos a encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes. El testimonio de ángeles me habla de eso, gloria a Dios. Dice que habían visto también visión de ángeles. Aún los ángeles dan testimonio de esta extraordinaria y maravillosa experiencia de la resurrección. Su palabra, hermanos, es espíritu y es vida. Arde en el corazón. Arde en el corazón. Procura que cuando prediques la palabra arda en tu corazón primero. Que arda ahí adentro, luego arderá en los demás. No es concepto, no es conocimiento, es espíritu y es vida. Amén, amén. ¿Están oyendo la palabra? Estos también van oyendo a Jesús. Siguen caminando. Tal vez en el kilómetro 3 ni han sentido el camino, son 11 kilómetros caminando. Y cuando llegan casi a la salida del camino para ellos desviarse hacia su casa, Jesús hace como que sigue caminando y ya se había puesto la noche, ya era tarde, y el Señor hizo como que iba de largo y ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, quédate porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Cuando declina el día aparece Jesús. Alguien me ha dicho que soy medio melancólico, pero saben, este pasaje yo lo he visto muchas veces y yo me he sentido el caminante de Emaús. El crepúsculo es una invitación al recuerdo de lo que fue un día. Cuando la noche llega no sabemos qué nos trae. Quiero saber qué pasó en la noche, qué pasó. Traigo la voz marcada de lamentos, de pasión. Pero qué bueno es que cuando se llega la noche y las incertidumbres y las penumbras vienen sobre nuestros pensamientos, Jesús no sigue de largo, se queda.
Pero hay que invitarlo. Hay que invitarlo, dije. Señor, quédate. Así nació arriba de un bus esta canción. Estaba lloviendo, era tarde. Yo era un muchacho que le gustaba andar en micro porque no tenía otra forma. Pero ir a predicar a Renca significaban casi 2 horas de viaje. Salir del campamento buscando la micro. Y esa noche mirando la lluvia, dije: toma, oh Dios, mi mano, toma tú el control, toma así mi vida y mi corazón. Quédate conmigo, se me ha ido el sol. Siéntate a mi mesa, quiero oír tu voz. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor? Me voy a presentar a Operación Triunfo, ¿sabe qué? Invita al Señor a tu casa. No lo invites al living, invítalo al centro. ¿Sabe qué ocurrió cuando entró Jesús? Tomó el pan y lo partió. Es una incongruencia. Ustedes no la están viendo, yo la veo. Ustedes no están viendo lo que yo vi. ¿Sabe quién partía el pan en la casa? ¿Quién parte el pan en la casa? El dueño de casa, el anfitrión. Él tomaba la hogaza y él distribuía el pan. Este para ti. Así se partía el pan. Cuando niños, por lo menos así nos hacían a nosotros: este es para ti, este es para ti. El pan, supe del pan contado de pantrucas y de cuentos, ya se lo he dicho, ¿cierto? El anfitrión tomaba el pan. Jesús entró a la casa y él tomó el pan. Cuando he leído: el Señor, huésped de mi hogar, Él no es huésped. Un huésped es aquel que se aloja por una noche, un día, 2 días. El Señor quiere ser el dueño de la casa. Cuando partió el pan y tomó autoridad, los ojos de ellos fueron abiertos y experimentaron lo que estamos experimentando esta noche. ¿Cuántos están en esa casa? ¿Cuántos están conmigo? Se abrieron los ojos, ardía el corazón. Aleluya, arde el corazón. Y viene revelación. Y aparece: wow, qué ciego estaba, qué hermoso es Dios, qué bueno es Dios, qué equivocado estaba. La comunión siempre trae revelación. Póngase en pie. Ellos, cuando abrieron su corazón, Jesús se les apareció, lo reconocieron, mas se desapareció de su vista. Hubo comunión, hubo revelación, hubo convicción, hubo ardor en el corazón. Y levantándose en aquella misma hora, ¿sabe que en los antiguos caminos nadie transitaba de noche? Que en esos caminos solo habían ladrones y animales. Ya había declinado, ya era de noche, ya estaban en casa. Las caminatas se establecían antes que se oscureciera. Siendo ya de noche, volvieron al mismo lugar de donde venían. ¿A qué fueron? A contar y hablar de las maravillas, de cómo le habían reconocido, de cómo ardía el corazón, de cómo ellos eran testigos del Cristo de la gloria. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a sus vidas? Cuando lo invites, si se siente dentro y parte el pan, vendrá la comunión, vendrá la revelación, pero después vendrá lo que debe haber en cada corazón: un deseo de compartir la experiencia. Oremos a Dios. Señor, como hace 2000 años atrás, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias porque te has acercado a nuestro camino. Yo no sé cuántos caminantes solitarios
tristes y cabizbajos, van buscando un lugar donde rehacerse. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, Señor, que tienen expectativas y sienten como que todo se les opone? ¿Cuántos de los que vemos aquí, Señor, hemos pensado que las cosas funcionan de una manera y luego ocurren de otra? Pero qué bueno es que hayas venido esta noche. Qué bueno que hayas tenido misericordia y te hayas allegado para oír tu voz. Queremos que arda nuestro corazón como en esta noche. Oh caminante solitario, acércate y no sigas de largo. Métete a nuestra casa. Toma control y autoridad, Señor. Siéntate en la mesa y parte nuestro pan. Queremos verte. Queremos reconocerte. El mundo nos ha dicho que no hay más que hacer, que no hay esperanza, que nadie ha visto el cielo, nadie ha visto a Dios. Pero aún sin verte sabemos que eres real. Estás aquí, Jesús. No sigas de largo. Amén. ¿Cuántos anhelan comunión con Dios? ¿Cuántos anhelan conocer a Jesús? Mantén tu mano en alto quien quiera conocer a Jesús. No una iglesia, no un grupo de personas. Estás yendo a alguna célula, has venido a la iglesia, pero ¿cuántos quieren tener un encuentro con Jesús y decirle: yo quiero sentirte? No sigas de largo. Hay un lugar en mi mesa. Quédate conmigo, Señor. Padre, mira esas manos que se levantan. Mira esas manos que anhelan esta noche tener comunión contigo. Te estamos pidiendo, Señor, no sigas de largo. No sigas de largo. Ven, quédate. Entra en nuestra casa. Están ardiendo nuestros corazones, Señor, están ardiendo. Quiero escuchar su dulce voz.